Entonces vamos a iniciar nuestra reunión del día de hoy. Hoy estamos 30 de octubre del 2024 y ahora vamos a discutir un texto de nuestro miembro Rodrigo Oliart. Eh, ¿cómo, ¿Cuál es el título de tu texto, Rodrigo? Ya, el título del texto es Liberalismo. Liberalismo, dos puntos, entre la libertad, la aristocracia y la liberalidad. Ujú. La idea Muy del bien. texto, la idea del texto es bien sencilla. La idea es que el concepto de, vamos, a ver, el concepto de libertad en Locke está está acompañado de una noción de liberalidad que está concebida básicamente como una virtud republicana de la generosidad en Roma. Y la idea es que, la tesis es que cuando Locke propone su concepto de libertad, básicamente está lidiando con un vacío conceptual. La idea es, esta idea de generosidad republicana está fuertemente ligada con un sentido de aristocracia en la antigua Roma y en el antiguo régimen en general. Es cuando Locke va en contra del antiguo régimen y sienta las bases para un Estado liberal, que es democrático y donde el antiguo régimen no tiene cabida. Entonces, con el antiguo régimen cabe esta noción aristocrática de liberalidad y cae la noción aristocrática de libertad. Es lo que está intentando hacer Locke es generar un nuevo concepto que sea capaz de, bueno, de lidiar con eso. De lidiar con ese problema. Fácil, sí leo unas cuantas páginas, que creo que me va a ayudar a ordenarme. Am, Alessandro, para compartir está apagado. Ya voy a, ¿cómo se llama? Habilitarte. Gracias. Vamos a ver dónde está el... Listo. Gracias. Entonces, bueno, voy a leer la introducción y algunos fragmentos, porque la introducción y algunos fragmentos, ¿ya? Dice, en el presente texto afirmaré que Locke pensó su concepto de libertad a modo de suplir un vacío conceptual generado por el descrédito de la concepción aristocrática de ciudadanía. En lugar de decir que Locke presupone la libertad, afirmaría que el concepto de libertad del que dispone en su época carecía de fuerza explicativa dentro de su teoría de los derechos. De modo que Locke se ve en necesidad de proveer un nuevo modo de pensar la libertad adecuado a un sistema de gobierno liberal. Así, la libertad no es un punto de partida en su teoría general, sino que más bien es un concepto del cual debe construir. Más bien, lo que Locke sí presupone como trasfondo es un concepto de liberalidad o de valores liberales, presentes en todas las discusiones sobre la justicia social propias de la época, producto de la influencia de autores como Cicerón y Séneca. Como veremos después, ese concepto de liberalidad implicaba simultáneamente una actitud libre y generosa, crucial para mantener el tejido social de la comunidad y cualquier sentido de ciudadanía significativo. Si bien se suele acusar a la tradición liberal de fomentar el individualismo y en el peor de los casos el egoísmo, la verdad es que una de las preocupaciones centrales de los autores liberales clásicos es la educación cívica y el cuidado de los menos privilegiados. La preocupación tanto por la educación, el cuidado de los desfavorecidos, el fomento de la generosidad y el cuidado del tejido social aparece reiteradas veces en la obra de autores como Locke y Smith, pero también en los textos de los liberales franceses del siglo XVIII. Sin embargo, la generosidad, tan valorada por los autores liberales, dependía material y conceptualmente de una estructura social y una noción de ciudadanía eminentemente aristocrática. Aquellos que podían ser generosos eran a su vez aquellos que eran libres en función de su posición de ciudadano. A su vez, la generosidad misma era el comportamiento propio de los ciudadanos y en ese sentido era el performance de la ciudadanía y la libertad misma. Así, la generosidad y la libertad se concretaban en un modo de ciudadanía específico.
Las dificultades conceptuales, entonces, comienzan cuando se propone un nuevo sentido de ciudadanía, el cual por definición no es jerárquico. Locke, quien toma el atomismo físico de Newton y lo traduce en un atomismo social, presenta una imagen del gobierno basado no en un tejido social aristocrático previo, sino en los ciudadanos mismos. Por ello no puede disponer de un concepto de ciudadanía como el que tenían los autores romanos que nos enseñan sobre la libertad. Sin el concepto de ciudadanía aristocrático, la generosidad y la libertad presentes en el concepto de liberalidad quedaron dislocados, sin posibilidad de concretarse en uno ni otro. Lo que sostengo entonces es que Locke busca proveernos de un concepto de libertad adecuado a su teoría política, pero adecuado también a un nuevo concepto de liberalidad en el que la libertad y la generosidad puedan volver a coexistir. Por ponerlo en otras palabras, su concepto de libertad es una respuesta a un vacío conceptual. Locke busca rescatar la libertad para poder salvaguardar la generosidad como valor central de la nueva ciudadanía. En mi argumentación presupondré dos posturas. Presupongo la noción de libertad que Charles Taylor identifica dentro de la obra de Locke, la cual es a su vez dependiente de su teoría epistemológica. En lugar de pensar en los criterios morales que deben guiar nuestra acción, la preocupación moral de Locke es que los ciudadanos sean capaces de guiarse por su propio razonamiento, en lugar de guiarse por lo que dicen las autoridades o la tradición. El rechazo de la tradición no es cosa nueva. Lo que sí es nuevo es el modelo que nos ofrece el sujeto mismo. El modelo sujeto de la modernidad que encuentra su formulación madura en Locke es un ideal de agente racional capaz de relacionarse instrumentalmente con sus propias creencias, deseos e inclinaciones, escudriñándolas, reforzándolas o desechándolas según el análisis indique. Lo importante es que nos da una imagen de un sujeto que se puede mejorar a sí mismo a través del análisis metódico y progresivo. Esta imagen ya está presente en el sujeto desvinculado que presenta Descartes, pero encuentra su máxima expresión en lo que Taylor llama el yo puntual de Locke. Locke, al rechazar las ideas innatas, rechaza también toda posibilidad de una teleología en la naturaleza humana, sea en el conocimiento o en la moral. El sujeto no está dispuesto racionalmente hacia la verdad, ni estamos en una especie de sintonía con ella. Más bien, Locke presupone que todas las ideas son recibidas a través de los sentidos, que inclusive las más complejas son tan solo producto de la mezcla y combinación de ideas previamente percibidas por los sentidos. Con este movimiento, Locke ha dado un paso más allá de Descartes. Ha logrado objetivar toda la mente y la experiencia mental de las personas. Por objetivar, Taylor se refiere a privar una esfera de su contenido normativo. Eso significa entonces que ahora las ideas que hemos adquirido no deben ejercer ninguna guía en nuestro accionar, puesto que todas han nacido de los sentidos, sino que más bien deben ser examinadas y juzgadas a través de una razón metodológica. Así, la mente humana es objetivada y convertida en objeto de escrutinio. Aquel que realiza el escrutinio de la mente no puede ser la mente misma, concebida como un receptáculo de ideas, de modo que el yo queda desvinculado de sus propios procesos mentales. A esto hace referencia en la imagen del yo puntual de Taylor. Es un yo reducido a su mínima expresión, un punto separado de sus propios procesos mentales a los cuales juzga metódicamente que no tiene extensión, ni emociones, ni deseos. El yo es meramente el punto de enunciación desde el cual se ejerce el análisis y el control. La libertad de Locke, entonces, corresponde justamente con este control que el yo ejerce sobre sí mismo y su propia vida mental. Como señala Taylor, al efectuar el doble movimiento, suspensión y examen, desanudamos el control del pensamiento y la perspectiva de la pasión, la costumbre o la autoridad, y asumimos la responsabilidad de nosotros mismos. La teoría de Locke genera y también refleja el ideal de la independencia y la autorresponsabilidad. La responsabilidad que tenemos por nosotros mismos corresponde con una imagen procedimental de la razón. Lo racional no es un conjunto sustantivo de creencias, sino es el proceso a través del cual juzgamos las creencias e ideas que recibimos de los sentidos. Uno es responsable de examinar y juzgar las creencias, tanto epistemológicas como morales, que uno tiene. De modo que la libertad es para Locke esta capacidad de hacerse responsable de uno mismo, rechazando cualquier autoridad o tradición, analizando en primera persona los contenidos que uno recibe. Lo segundo que presupondré es el recuento histórico que realiza Elena Rosenblatt de la historia del liberalismo. Ese liberalismo moderno, desarrollado entre los siglos XVII y XVIII, fue un movimiento social preocupado por la relación del individuo con su sociedad, desarrollado principalmente en Francia, con importantes desarrollos en Alemania y de cómo estos elementos sociales, así como la importancia francesa y germana, fueron dejados de lado durante el siglo XX. Acá voy a dejar de leer para no hacerlo excesivamente largo. O bueno, la verdad es que es una página más, seguiré leyendo.
Um, ok. A modo de sistematizar la información, podemos decir que Rosenblatt propone tres tesis. La primera es que hemos olvidado el modo en que los mismos liberales pensaban sobre ellos mismos a lo largo de las discusiones que llevaban a cabo contra los intelectuales conservadores y monárquicos. Ella sostiene que, para los intelectuales liberales modernos, su liberalismo no tenía nada que ver con el individualismo atomista del que oímos hablar hoy. Nunca hablaban de los derechos sin hacer hincapié en los deberes. La mayoría de los liberales creía que las personas tenían derechos porque tenían deberes, y la mayoría de ellos estaban profundamente interesados en cuestiones de justicia social. Cierro cita. Si bien tenemos una narración retroactiva sobre cómo nuestras instituciones individualistas se basan en las obras de los autores liberales, los mismos autores modernos que citamos utilizan la palabra liberal de modo distinto al nuestro. Lo hacían queriendo referirse a una actitud de compromiso social con sus conciudadanos. De modo que la imagen que tenemos de ellos no corresponde con la imagen que ellos tenían de sí mismos ni sobre las discusiones que se mantenían en la época. Hay una serie de aspectos, como la importancia de la solidaridad y los valores republicanos, las preocupaciones por la justicia social y la educación, y la dependencia, que tienen los derechos de los deberes que son dejados de lado por el discurso retrospectivo que tenemos sobre el liberalismo. Rosenblatt trata de poner en primer plano, a través de citas y recuentos históricos, estos aspectos del legado liberal. La segunda tesis, bueno, eso lo voy a saltar. Y la tercera tesis es que básicamente, no lo leeré, lo frasearé nomás, básicamente este recuento retrospectivo está muy marcada por el camino de servidumbre de Hayek. Hayek sacó el libro en cierto contexto político que era la necesidad de diferenciar la filosofía económica estadounidense de la rusa y de la alemana. En ese contexto político es que Hayek crea esa historia retrospectiva donde justifica sus ideales económicos y políticos y dice, este es el liberalismo clásico, y saca citas de Smith y de Locke para justificarse. Y dice que el liberalismo, por ejemplo, de Dewey, que tenía una formación mucho más social, era una especie de deformación contemporánea. Es lo que Rosenblatt afirma, es que eso no es así, que Hayek se inventó eso, que si vemos la historia política del liberalismo del siglo XVIII, hay una fuerte tradición social de liberalismo, especialmente en Francia, de mano, bueno, especialmente en Francia, no de Benjamin Constant y de Madame de Staël, que es el primer partido político que se llama a sí mismo liberal, ¿no? Entonces, bueno, para básicamente, para dejar claro la idea, entonces, mi hipótesis es esta. Primero, que en el concepto de liberalidad hay una relación entre ser libre, ser un ciudadano y ser liberal. Liberal no meramente como sinónimo de libre, sino liberal como este valor del que hablan los Locke y Smith, pero también mucho antes Cicerón y Séneca, que es la liberalidad, que es básicamente dar y recibir favores, que es básicamente preocuparte por el bienestar de los que están a tu alrededor. Que según Cicerón, si no se tenía esa liberalidad, entonces el tejido social necesariamente iba a colapsar. Era un concepto republicano, ¿no? La liberalidad era un valor republicano. Y lo que nos intenta probar Rosenblatt en su libro es que los liberales de esa época hablan mucho de este concepto de la liberalidad. Constantemente lo mencionan, hablan de la importancia de una educación liberal, hablan de la importancia de la liberalidad dentro del sistema político. Y lo que nos cuenta Rosenblatt es cómo a partir de Hayek, un poco que nos hemos olvidado de la importancia de ese valor, ¿no? Hemos presentado a los liberales como individualistas cuando los liberales estaban concentrados más en los deberes que uno tiene con la sociedad más que en los derechos. Esa es la primera hipótesis. Bueno, eso es lo que dice Rosenblatt. Y mi primera hipótesis, que en el fondo es meramente
refrasear lo que dice Rosenblatt, es: hay una relación entre ser libre, ser un ciudadano y poder practicar la liberalidad. Los que practican la liberalidad son los ciudadanos libres que tienen los medios económicos para practicarla. Implica un tipo de educación específica. Locke consideraba que la educación liberal era para los gentlemen, no para todo el pueblo. Entonces, hay una relación entre ser libre en un sentido romano, que es digamos, el patricio, ser un ciudadano y tener esta capacidad económica y de educación para poder efectivamente ser generoso y mantener el tejido social intacto. Después, la segunda tesis, que también nuevamente en el fondo es refrasear lo que dice Rosenblatt de un modo analítico, es que hay una relación entre libertad, aristocracia y liberalidad que se mantiene a lo largo de la historia moderna, lo cual se ve en la historia de los procesos de democratización del voto, ¿no? Como cada vez más gente vota, pero este proceso en el cual se ha ido empleando el derecho de voto siempre siempre ha estado acompañado de esta idea de que los que votan tienen que tener ciertas facultades mínimas. No se expandió el voto a todos al mismo tiempo, se expandió el voto a quienes tenían propiedades, a los que son mayores de edad, a los que tienen cierto grado de educación, depende del momento de la historia, ¿no? A los hombres y no a las mujeres, etc. La tercera cita, que es ya donde efectivamente, que este es el punto del texto y eso es lo que yo estoy proponiendo, es que Locke está buscando proponer una nueva concepción de libertad que no sea dependiente del carácter aristocrático de la concepción romana. Esa es ya, eso no lo afirma Rosenblatt. A y B de algún modo son análisis de lo que dice Rosenblatt, solo son un intento de frasearlo. Esto ya es mi hipótesis propia, que es lo que estoy intentando sostener en el texto, que es la noción de libertad que hay en Locke es un invento para poder lidiar con la ausencia de la ciudadanía aristocrática en su teoría política. Cuando digo noción de libertad en Locke, me refiero a la que encuentra Taylor, la que leí hace poco, ¿no? La libertad en Locke es la libertad de poder controlarte a ti mismo, controlar las ideas que tienes. Es una noción de libertad procedimental, en la cual un yo puntual que no está identificado con su vida mental es capaz de ejercer control sobre dicha vida mental. Es una idea de ser libre es utilizar tu razón. Y utilizar tu razón es ordenar adecuadamente tus ideas en la construcción de tu comprensión del mundo. En lugar de dejarte, en lugar de dejarte dominar por esas ideas, la libertad es esta autorresponsabilidad y autocontrol. O al menos eso es lo que yo entiendo que Taylor encuentra en Locke. La idea entonces es que esa nueva noción de libertad está intentando hacer frente a un vacío. La idea es, en pocas palabras, para los romanos, para ser libre tengo que ser un ciudadano, y ser ciudadano implica practicar la liberalidad. Pero ciudadano en sentido aristocrático. Si se cae el antiguo régimen y ya no existe el sentido aristocrático de la palabra ciudadano, sino que todos valemos por igual, entonces el concepto de libre pierde sentido. O sea, el sentido político de libre, como lo utilizaban los romanos, pierde sentido. Y el sentido político de liberalidad también desaparece. La liberalidad se convierte meramente en una virtud privada en lugar de ser aquello que mantiene el tejido social. En lo que yo estoy sosteniendo es, cuando se cae el concepto de ciudadano en sentido aristocrático, se cae también el concepto de libertad y el concepto de liberalidad. Es lo que hace Locke es plantear un nuevo sentido de ciudadano basado en la protección de las libertades personales y también plantear una nueva noción de libertad que sea capaz de sustentar la responsabilidad por la liberalidad. En lugar de decir que Locke presupone que somos libres, la idea es, Locke ve un vacío teórico ahí, que es, tenemos que ser liberales y tenemos una nueva noción de ciudadanos, necesitamos una nueva noción de libertad que lo haga todo coherente. Y esa nueva
noción de libertad es el autocontrol. Y bueno, esa es básicamente la hipótesis del texto, un tanto esquemático. Pero bueno, eso es. Bien, interesante, Rodrigo, el texto. Pero yo tengo una pregunta. Eh, ¿Has podido revisar los textos de John Locke sobre ese tema? O... Sí, claro. O sea, acá no lo tengo exacta, o sea, no lo llegué a leer, pero hay un fragmento, uno de los fragmentos acá, hablo efectivamente de la importancia de lo que dice Locke, pero también otros filósofos de la época como Smith. O sea, hablo primero de lo que hablan una serie de filósofos como Constant, pero también Smith y, bueno, John Stuart Mill y Tocqueville sobre la liberalidad y la importancia de la liberalidad y Ujú, cómo y la importancia de los problemas sociales y cómo, digamos, esta idea de que a los liberales no les importa el problema de la pobreza y solo quieren liberal, menos impuestos, es verdad para algunos liberales, pero no para otros del siglo XVIII. O sea, esa justamente era parte de las disputas que había dentro del Partido Liberal en la época. No era un frente unido. Lo que sí era similar era que todos utilizaban la palabra liberalidad en términos de preocupación social por los menos afortunados. Después, lo otro, a ver, por acá está loco. Déjame ver. Bueno, sí, en el tercer, acá hablo de loco, no digo, Ah, dime, hacia el final del texto también hay una serie de menciones sobre Locke y la liberalidad. sí, o sea, Sí. en el tercer fragmento que dice la necesidad de una nueva libertad en la obra de John Locke, acá es donde ya entro con más fuerza a Locke, ¿no? Y cómo funciona la liberalidad dentro de Locke. Efectivamente, no es que sea parte central, digamos, del tratado, y yo asumo que no es parte central porque justamente es algo de lo cual se habla, se hablaba mucho en la época, ¿no? Es como, digamos, si hablamos ahora de política, no necesariamente mencionamos a los derechos humanos, pero todos presuponemos que los respetamos, ¿no? Del mismo modo, acá todos hablaban de los valores liberales, pero sí hay una serie de menciones, tanto en el ensayo sobre el entendimiento humano, la razonabilidad del cristianismo, los dos tratados sobre el gobierno civil y en cartas sobre la tolerancia, y en pensamientos sobre educación, hay una serie de menciones a la liberalidad. No es un tratado sobre la liberalidad, pero hay una insistencia en la importancia de la educación liberal y de la liberalidad para que funcione cualquier tipo de sistema político. ujú. Eh, yo tengo algunos comentarios generales. Em, para empezar, bueno, felicitarte por el texto. A mí me ha gustado, pero además me parece muy informativo. em, y además, digamos, está bastante, o sea, la estructura se entiende. Em, para empezar, esto es algo, supongo que de pronto podríamos conversar un poco más. Bueno, me parece que Sandro tiene mucha más información sobre esto. Y es que tú dices que hay como una noción que ya Locke no tiene a la mano, ¿no? Que es la idea de la libertad del ciudadano romano, que es lo que tú conectas con este concepto de liberalidad, ¿no? O sea, Ser sí, o sea, libre significa en la República Romana ser un aristócrata con suficiente patrimonio para ejercer actos de liberalidad. correcto. Es básicamente el punto. Sí. Em, Y digamos que pero, pero iba a decir eso, claro, digamos, si bien es una idea sobre la libertad, yo no estoy seguro de si
hay una continuidad, o digámoslo así, o puede establecerse una continuidad dentro de lo que nosotros entendemos como el pensamiento liberal moderno, ¿no? O sea, me parece que, por ejemplo, hay toda, bueno, Sandro, por eso te decía, conoce este debate mucho mejor, ¿no? En la modernidad, quienes se orientan más bien por esa concepción de libertad romana, son aquellos que se reivindican más bien como republicanos. Sí, Entonces, por lo menos habría que precisarlo en el texto, no habría que decir, bueno, hay un debate abierto en curso, yo estoy conectando estos dos movimientos, ¿no? Eso por un lado, por una cuestión porque no, parece como si em, la lectura moderna de Séneca y Cicerón inmediatamente los convirtiera como en liberales, ¿no? Y me ya. parece que no es tan así, ¿no? Tú mismo dices que hay como un debate sobre qué significa, qué No, políticas hay que apoyar, ¿no? o sea, te doy la razón, un poco. Dios mío, Perdón. perdón. Sí. Am, Salud. Salud. Gracias. Un poco, no, tienes absolutamente toda la razón y un poco, efectivamente, a mí me parece que si tenemos que utilizar nuestras categorías contemporáneas para hablar de Cicerón y de Séneca, tendríamos que decir que Cicerón es un republicano, ¿no? No, no es un liberal. Y difícilmente podría decir que Cicerón es un liberal. Y yo qué sé, probablemente se podría hacer un argumento, pero sería un argumento bien, 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 o sea, bien controvertido, ¿no? Y la verdad es que mi punto no es argumentar que Cicerón es un liberal en lo más mínimo. Creo que Rosenblatt, que es, como dije, me sigo un poco de Rosenblatt y de Taylor, ¿no? Claro, entonces me parece, Claro, a ver, sí, Sandro, perdón. ahí claro, ahí hay, ¿cómo se llama? Un elemento que habría que colocar, digamos, sobre la mesa, ¿no? Mm, Que es bueno, tus fuentes, digamos, de interpretación del pensamiento liberal son esos dos autores, ¿no? Taylor y Rosenblatt. O sea, Y- sí, he cogido, digamos, a Taylor como el, la mejor concreción de la idea de libertad que me parece que opera en Locke, sí, y a pero, Rosenblatt como este recuento historiográfico de la liberalidad en la obra de los pero autores liberales, ¿no? sí, déjame terminar un poco, porque lo que Perdón, pasa perdón. es que, ¿cómo se llama? Sobre el tema del liberalismo, hay otros autores también, y sobre el tema de liberalismo, republicanismo, por ejemplo, tienes toda la tradición que, ¿cómo se llama? Que se encuentra ¿cómo se llama? En Cambridge, y ¿cómo se llama? Por ejemplo, Petit, Sí, pero tienes también la otra, otro autor que es John Donne, que es un autor que cuando Taylor trabaja el tema de Locke, las fuentes del yo, ya, eh, su exposición se basa en trabajo de Donne. ok, Y John Donne parece que era un especialista en los estudios de Locke. ok, eso sí me gustaría verlo. ¿Cómo Ese se es llama todo. el señor John? ¿Me lo podrías escribir en el chat, por favor? Sí, a ver, se llama John Donne. Ok, perfecto, gracias. Tiene, ¿cómo se llama? Un libro clásico que se llama El pensamiento político de John Locke. Ya, Entonces, y allí, ¿cómo se llama? Es de allí de donde salen las referencias a, ¿cómo se llama? El texto sobre el cristianismo, la racionalidad del cristianismo y la conexión entre el pensamiento político de Locke e inclusive la teología cristiana, digamos, la teología cristiana protestante. mm,
porque en Locke hay una, especialmente en el pensamiento político de Locke, hay una fuerte huella de una concepción teológica cristiana que viene del puritanismo. Y eso lo explica Taylor en cómo se llama en las fuentes del yo con mucha claridad. Sí, 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 definitivamente trata las relaciones con el puritanismo, efectivamente. Y la otra cosa es que tienes otros autores, digamos, como, como Petit y también, ¿cómo se llama? Skinner, como fuentes de, ¿cómo se llama?, de la distinción entre liberalismo y republicanismo. Es una primera cosa, ¿no? Sí, Podría ser útil, digamos, para nutrir tu texto, ¿no? O nutrir, digamos, tu reflexión sobre el liberalismo, si es eso lo que te interesa, digamos, explorar, ¿no? Y la otra cosa es, claro, es si, si Petit está en lo correcto, lo que dice Petit es el liberalismo surge en realidad en la modernidad, como una respuesta, como ideal político, ¿no? Como una respuesta a la monarquía absoluta. sí, Entonces, si eso es así, es imposible que exista liberalismo en el mundo romano. sí, pero un Es, poco, yo no estoy afirmando que exista el liberalismo en el mundo romano. O sea, siento que, o sea, si bien le doy la razón a Ronald con todos sus comentarios, siento que no comprendió mi punto. claro, No, pero la pregunta, mi- la idea es la sí. siguiente, ¿no? Digamos, la idea es que lo que yo entiendo de tu punto es que en el mundo romano lo que hay es una especie de virtud, que es la liberalidad. Y Sí, no tanto, digamos, no tanto la idea de que haya un pensamiento liberal en el mundo romano, en la República Romana. correcto, correcto, 100% correcto. Y cómo se llama, y lo que más o menos aparece en tu texto es que en Locke la liberalidad queda como eh, enrarecida por esa falta, digamos, de de esos otros dos componentes, ¿no? Que es la aristocracia Sí, y que es cómo se llama el sistema, digamos, articulado por esa aristocracia romana, digamos, patricia, correcto. digamos, ¿no? Mm. Es un dato como más histórico, ¿no? Sí, o sea, para responder a lo que decía, bueno, o sea, efectivamente, yo, todo lo que han dicho estoy 100% de acuerdo. Efectivamente, yo no sostengo ni que Cicerón ni que Séneca sean liberales. Tampoco sostengo que haya ni que haya un liberalismo en Roma, me parece que no tendría sentido afirmar eso. Ah, podríamos buscar cuáles son las raíces, digamos, preliberales en Roma, quizás sería interesante, pero no, no afirmaría, y creo que Robert Sembla tampoco está afirmando que haya un liberalismo en Roma en lo más mínimo. Lo que afirma es meramente que cuando los autores liberales dicen la palabra liberal, no están pensando en el sistema político que nosotros entendemos. Claro, Porque, no están pensando en lo que defiende, ¿cómo se llama? Ay, Em, Hayek. Esa sí, es la idea. no están pensando en eso. Están pensando, cuando dicen ellos no se llaman a sí mismos liberales. Ellos solo hablan de el valor de la liberalidad. Y el valor de la liberalidad, digamos, si bien Cicerón no es
un liberal bajo ningún sentido, es un republicano. Él considera que el valor de la liberalidad es un valor republicano. Y ese valor llega hasta Séneca, llega hasta Locke, llega hasta Smith, llega hasta Mill, llega a toda esa gente y los afecta, no afecta el modo en que ellos ven los problemas sociales. Ujú. Y lo que yo Y digo es que y haría hasta John Dewey también, en cierto modo. y llega hasta John Dewey, efectivamente. No llega a Hayek, y más bien, pero ya esa es la tesis de Rosenblatt es que no llega a Hayek y Hayek por motivos políticos o lo que sea, quiere desdibujar esa historia, ¿no? Porque, no, pero la idea de Rosenblatt es que en el primer partido liberal es el de Francia en el siglo XVIII, y antes de eso, los autores que hablaban de liberalismo no lo hacían como con una visión de un sistema político como lo hacemos ahora, sino lo hacían en función de un valor que ellos consideraban que era importante. Ese valor, que ha desaparecido de la tradición liberal por culpa de Hayek, está presente en las discusiones de estos autores. No porque Locke sea republicano, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que para los autores que consideramos liberales, era importante esta preocupación por lo social, y lo que yo, bueno, y eso es básicamente lo que dice Rosenblatt, ¿no? Lo que yo propongo es que lo que está intentando hacer Locke es articular su preocupación por lo social con un concepto de ciudadanía y de libertad. Digamos, lo que, como muy bien dijiste tú, Alessandro, esta preocupación por lo social, que se llamaba liberalidad, estaba desarticulada, porque antes dependía de una estructura aristocrática. Cuando cae esa estructura aristocrática, se desarticula el modo en que se ve la liberalidad, y lo que yo sostengo es que Locke está intentando rearticular. Está diciendo, la liberalidad ya no es solo cuestión de los aristócratas, ahora es cuestión de todos los ciudadanos. ¿Por qué? Porque somos libres en este sentido procedimental, lo cual nos permite ser generosos. Perdón si se escucha cierta urgencia en mi voz, es que como estoy tosiendo, intento terminar mi oración antes de toser, pero... Ujú. Entonces, estoy 100% de acuerdo en que ninguno de estos autores es en lo más mínimo republicano, ni que Cicerón es liberal, es más bien esta palabra, ¿no? Que ellos utilizaban, que no significaba para ellos lo mismo que significa para nosotros. Sí, Ronald, que Bueno, por alusiones, ¿no? Yo lo que quería decir era que mi preocupación, digamos, no era tanto que el texto dijera, me parece que no lo dice, que ni Cicerón ni Séneca son liberales. Mi comentario era el siguiente, ¿no? Que, claro, tu texto tiene que ver con una especie de, claro, en la historia del liberalismo, estos pensadores modernos están leyendo a Cicerón, Séneca, etcétera. Eh, pero no solo los que nosotros reconocemos dentro del liberalismo están leyéndolos, sino que hay otras maneras de pensar o de pensarlos que se reivindican, por ejemplo, como republicanos. 100%. Sí. Entonces, ahí la precisión tendría que ser algo así como en la historia de las concepciones de la libertad que tú estás describiendo, y habría que ponerlo así, ¿no? Porque el republicanismo en ese periodo también está explorando con Cicerón, con Séneca, otras maneras de entender la libertad, que ahí se podría uno discutir, libertad como no dominación o lo que fuera. Ese era mi punto. Ahora, fuera de eso, que me parece en realidad una cuestión accidental, eh, mi otro comentario es este. Claro, tú estás diciendo que Locke está tratando como de llenar un vacío y entonces presentar una nueva concepción de la libertad que pueda nuevamente retejer el vínculo entre libertad por un lado y liberalidad por otro.
Básicamente, Que sí. me parece que es la intención de tu texto. Sí. Pero a mí no me queda claro que hayas demostrado eso en el texto. Ok. Eh, a ver, no quiero decir que el texto no muestre que esa es la intención de ciertos autores liberales que tú señalas en tu reconstrucción, como en Constant y en otros. Eso Mm, puede ser, pero lo que me hace, digamos, lo que me hace falta es como más texto de Locke para mm, poder justificar que realmente sea así. Claro, tú dices hacia el final del texto, que me parece que eso está muy bien, y eso me parece, o sea, una pista interesante, ¿no? Voy a leer esta parte porque me parece muy rica. Dice, la preocupación de Locke por la liberalidad como sustento del tejido social está presente en la mayoría de sus textos. En el ensayo sobre el entendimiento humano, argumenta en contra de las ideas ortodoxas del pecado original y del innatismo, de modo que se les podía y debía dar a todos los humanos una educación que fomente su desarrollo moral. mm, En la razonabilidad del cristianismo, Locke toma a Jesús como ejemplo para enfatizar la importancia de realizar buenas obras y de preocuparse por los demás. mm, En los dos tratados sobre el gobierno civil, los hombres tienen obligaciones para con sus semejantes y son capaces de cooperar entre ellos solidariamente. En Pensamientos sobre la educación, enumeró la liberalidad, la amabilidad y la cortesía entre las virtudes que debían enseñárseles a los más pequeños. Finalmente, en la Carta sobre la Tolerancia, insiste en que los ciudadanos no solo debemos tolerarnos, sino que debemos ser liberales unos con otros. Él dice que tampoco debemos contentarnos con las normas de la mera justicia, sino que debemos agregarles la caridad, la magnificencia y la liberalidad. Ujú. Me parece muy bien, porque esto es una pieza, digamos, una pista, mejor dicho, en esa reconstrucción. ¿Por qué digo que no veo esa concepción? mm, Porque para establecer ese vínculo, lo que uno tendría que mostrar es que de la manera en la que Locke está pensando o bien su antropología filosófica, o bien su concepción de la razón, que me parece que es sobre el que gravita tu estrategia, que hay una necesidad de que esa razón esté como articulada, orientada hacia la liberalidad, como la expresión de esa libertad. Eso es lo que a mí no me queda claro. Me da más bien la impresión, y esto es un poco, esto lo podríamos discutir y me parece que por eso la reunión tiene es valor, ¿no? Porque me da la impresión de que el propio Taylor lo describe de esta manera, ¿no? Dice, claro, eh, lo que hace Locke es más bien decir algo así como, ¿por qué es que le ha dado razón Dios al hombre? Para que se ocupe de sus necesidades, para que cubra sus necesidades mediante el uso racional y no para que vele por los que quiere, etcétera, etcétera. Y entonces hay una cosa como emergente, una especie como de armonía preestablecida, una especie de providencia, ¿no? mm, Que va como generando un orden social más o menos estable a partir de una razón instrumental efectiva. Pero entonces parece ser, o sea, lo mm, que estoy sospechando yo, especulando si quieres, es que la liberalidad no es parte como consustancial de esta idea de razón, es como un efecto, es mm, como si, no, si los hombres usan su razón instrumental en la consecución de sus propios fines, entonces hay una especie de correlato, ¿no? De beneficencia que va apareciendo, que va emergiendo. mm, Y entonces parece ser que dentro de esta nueva articulación que propone Locke, la liberalidad es cierto, es un mandato, pero no es, digamos, intrínseco a esto, a esta razón instrumental, y entonces habría un problema ahí. Entonces, ahí me parece que hace falta como más
más conexión, ¿no? Entre las ideas para mostrar de qué forma la liberalidad es un componente inherente a esta idea de el yo puntual, un yo que usa instrumentalmente la razón, etcétera, etcétera, ¿no? Em, eso. Me gustaría conversar eso, pero no sé No, si la por verdad, me ahí. parece que tienes absolutamente toda la razón, Ronald. Me parece que tu crítica es justa y tienes toda la razón. Ahora mismo, un poco, yo les envié este texto y no lo había vuelto a leer, y ahora hasta el día de hoy, ¿no? Mientras lo leía para refrescarme la memoria y corregía faltas ortográficas, un poco tuve una sensación similar a la que tú me has señalado, y ahorita que me lo dices de modo tan articulado, pues tienes razón. No he logrado, digamos, a lo máximo lo que he señalado es que los tres nociones de ciudadano, libertad y liberalidad están presentes, le importan a Locke, de algún modo. Sí. Porque eso lo he señalado, como mira, ahí está, a Locke le importan estas cosas. Antes esas tres cosas iban juntas. Ahora Mm. a Locke le interesan, pero efectivamente no he probado que el deseo, o sea, que Locke también se interese en las tres no significa que él las esté intentando juntar. Probablemente solo son tres intereses que tiene digregados por ahí, ¿no? Entonces, te doy la razón, no he logrado probar eso. Y efectivamente, cuando revise el texto, intente meterle más papa al caldo, eso es lo que toca, ¿no? Leer de nuevo esos textos de Locke más atentamente y, y trabajar esa relación, ¿no? Y si no está, pues en última instancia decir lo que acabas de decir, la liberalidad no se deduce en última instancia, la conclusión podría ser que parece ser imposible deducir la liberalidad de la noción de razón de Locke, de la noción de libertad de Locke. Y por eso es que Locke lo coloca, digamos, como un segundo pensamiento, ¿no? Como sería lindo si la gente libre fuera liberal. Es posible que la conclusión sea negativa, y eso mismo explicaría en cierto sentido por qué es que los republicanos se han quedado con se han apropiado de la preocupación por la liberalidad y más bien en el liberalismo ha ido desapareciendo poco a poco. Podrías ir por ahí la explicación. Estoy toda la razón. Siento probablemente que no es necesario probar que de la libertad se deduce analíticamente una preocupación por la liberalidad. Creo que basta probar que sin la liberalidad, el artificio humano, que es el Estado, no puede sobrevivir en base a meramente una racionalidad puramente instrumental. Que si bien creo que bastaría, no lo sé, tendría que leer Locke y revisarlo, pero me imagino que bastaría señalar que esta noción de Locke de racionalidad y libertad necesariamente nos lleva a una situación de concordia y a generosidad, y probar simultáneamente que sin esa concordia el artificio humano, que es el Estado, dejaría de funcionar. Pero no sé si es que puedo hacer eso, no tendría que leerlo nuevamente y me parece que la crítica es muy justa. Y tienes toda la razón. Claro, Rodrigo, fíjate, lo que pasa aquí es que, claro, si tú lees las fuentes del yo, ahí queda muy, muy claro, digamos, lo que dice Taylor respecto de Locke, ¿no? Dice, Dios ha creado al ser humano con una tendencia egoísta, y más que, inclusive, ¿cómo se llama? Hedonista, Mm, Sí. orientado hacia el placer, y ¿cómo se llama? Y rehuyendo al dolor. Entonces, pero Dios no solamente ha hecho eso, sino que su providencia ha organizado las relaciones del mundo para que los seres humanos, buscando su propio interés, mm, puedan, eh, digamos, terminar beneficiando a la concordia social. Pero no es porque y el argumento ¿cómo se llama?, de Taylor sobre Locke en ese punto
no es porque los seres humanos tengan una, digamos, busquen una virtud de liberalidad. No es porque busquen ser liberales en el sentido de ser virtuosos en la liberalidad, sino que buscan su propio interés. ¿Y cómo se llama? Y Dios se encarga de todo lo demás. Ese es Mm, el asunto. Más bien, digamos, uno podría decir, no he leído las otras partes de lo que dice Taylor de Adam Smith o de otros más. También uno podría decir que ya cuando uno descree de esa teología, de esa concepción teológica, es ahí donde uno necesita introducir un elemento que permita la cohesión social. Mm, Y es ahí donde los liberales posteriores hacen uso de, ¿cómo se llama?, de la liberalidad. Pero claro, tú has leído pasajes de Locke donde, o tú has presentado pasajes de Locke donde él habla de la liberalidad y otras cosas. Pero sí, la pregunta es, ¿qué lugar ocupan dentro del esquema general? Eso es lo que no queda claro, digamos, mm, en Locke. no, y te Ahora, doy toda la razón, y te doy toda la razón, sí. y efectivamente Y sí. ahora otra cosa es que a mí no me queda muy claro si la lectura de Taylor sobre Locke es tan exacta también, digamos, eso también mm. es algo Sí, que habría que, habría que revisar. estamos, ¿cómo se llama? Estamos eh, leyendo de una forma la interpretación de los textos de Locke están mediados por la lectura de Taylor Mm, y, y no sé, claro, porque Taylor suele ver las cosas de esta forma, digamos, todo lo que es moderno Mm, es fruto de una inarticulación. Y esa tesis central de Taylor habría que comenzar a preguntarse si debemos asumirla como la única posibilidad de entender la modernidad. mm, Y es por eso, claro, que Taylor dice, pues en Locke aparece el tema de la liberalidad, el tema de la libertad, pero están inarticulados. Lo que estaba articulado antes en el mundo romano, ahora está inarticulado en Taylor. Pero la tesis de la inarticulación, no sé por qué tenemos que tomarla como verdadera, digamos, tomarla como sentada, asumirla, digamos. O sea, un poco, o sea, lo primero es sobre lo de cuál es el rol, lo que mencionaste, cuál es el rol de la liberalidad exactamente en los textos de Taylor. Te doy toda la razón, eso no queda claro y eso es justamente por donde tengo que comenzar a investigar más y es para meterle más papa al caldo, ¿no? Mi intuición, según lo que he visto, es que la liberalidad está relacionada, digamos, la imagen que tengo en mi cabeza es que es una relación in- entre libertad, que es efectivamente egoísta, ciudadano, lo cual ya implica, está motivado por esta libertad, pero ya implica un rol dentro de la sociedad, y la liberalidad se relaciona con cómo es que dicho ciudadano se tiene que constituir. No, el ciudadano, para ser propiamente un ciudadano, necesita una serie de valores y educación que es liberal para poder poner en práctica Entonces, yo siento que por ahí va el asunto. Tener una educación liberal, digamos, Sí, pero eso aparece, por ejemplo, también en la Edad Media, ¿no? sí. Digamos, la formación liberal, los estudios liberales, son las humanidades en realidad, En ¿no? el cortesano también aparece Sí, el que hay que ser liberal, el príncipe, digamos, bien educado es liberal, pues, claro. ¿no? Ahora, Esa la noción, pregunta que yo te haría, Rodrigo, es, desde tu punto de vista, ¿Hobbes es un liberal o no? Porque esa es la prueba de fuego.
en realidad. La prueba de La, fuego es el, cuál el, es, cuál es el juicio el dardo so- envenenado ahí. sobre Hobbes. Yo considero que, Esperando para lanzarlo. considero que Hobbes no es un liberal, en lo más mínimo, porque para mí ¿Por qué? ya tiene que haber una noción moderna de derechos para poder decir que alguien es liberal. Y Pero también en Hobbes hay derechos. pero los derechos en Hobbes no son derechos sustantivos normativos, son meramente liberal, son libertades. Uno tiene liberties. Los derechos en Hobbes, o sea, el derecho a la vida en Hobbes solo significa que cuando el soberano te quiere matar, tú te puedes defender. Sí, No significa que el soberano no te pueda matar. Significa que tú tienes derecho a correcto. quebrar tu contrato y defenderte. Si bien utiliza la palabra derecho, y esa palabra es crucial para Locke y todos los que vengan después, para mí eso ya lo descalifica como liberal. Ya, pero ahí, lo que pasa es que ahí está el problema de la interpretación, porque si tú lees, por ejemplo, a Petit, para Petit, Hobbes es un liberal. Mm. Hobbes es un liberal. ¿Por qué? Porque para Petit, un liberal defiende una concepción muy particular de libertad, que es, ¿cómo se llama? Libertad como no interferencia. En cambio, ¿cómo se llama? Un republicano defiende una concepción diferente de libertad, que es libertad como no dominación. Sí, Entonces, lo que queda ahí empieza llevar adelante ese debate, que es el Hobbes. ¿Hobbes es un liberal o cómo se llama o qué cosa es? ¿O es una yo, idea rara? o sea, comprendo la distinción que hace Petit, la dictamos y me la has explicado, y bueno, y la otra vez también me encontré con Gonzalo Gami, me la explicó de nuevo y terminé de comprenderla, y sus motivos tendrá, pero yo me cierro en que para mí el corazón del liberalismo es la defensa de los derechos. Sin esos derechos, no, para Pero mí esa es eso la es marca de la liberalidad, de ya, la... pero eso, ¿cómo se llama? Pero eso es igual en el republicanismo. Es decir, si la idea del liberalismo es la defensa de los derechos, también, ¿cómo se llama? Sucede lo mismo en el republicanismo. Entonces, el término liberalismo pierde su sentido, se diluye. es- Mm, Estoy de acuerdo. Si tú lo colocas de esa forma, digamos. Sí, y lo que yo diría es que mi, la lucha de los liberales modernos nunca fue contra los republicanos modernos. La lucha de los liberales modernos era contra los conservadores que querían seguir manteniendo el antiguo régimen, pero contra los realistas. Entonces, a mí lo que me interesa es ver cómo de Hobbes se pasa a Locke y Locke nos da las herramientas conceptuales para romper con un esquema político de antiguo régimen. La disputa de los republicanos con los liberales, que es totalmente justificada, me parece que no era la preocupación de... O sea, me parece que Locke no habría tenido ningún problema con lo que dicen los republicanos. Y probablemente ni siquiera se hubieran concebido a sí mismos como miembros de partidos distintos. No, yo Pero creo que sí, ¿ah? Yo creo que Locke y, ¿cómo se llama? Tiene problemas con los republicanos, pero mm. es la palabra Ronald para que... sí, la Sí, verdad, he hablado sin saber, he hablado de puro ignorante, no lo sé. pero a mí me está encantando la discusión, ¿Ya? porque estaba pensando precisamente ahora, en tu recuento, Rodrigo dice algo así como, claro, ¿qué es lo que se pierde de la concepción de ciudadanía del mundo antiguo? Se pierde que uno es libre en función del rol social que desempeña. Exacto. No se trata de un rasgo de la personalidad, Exacto. ¿no? Ya, eso me parece muy importante para lo siguiente, porque lo que marca la distinción entre el liberalismo y el republicanismo en la modernidad es precisamente el tipo de antropología filosófica con la que estamos empezando o la que estamos presumiendo. Y me parece que tu texto deja muy claro Mm, que tanto Locke como Hobbes
entrarían de lleno, si es que el criterio es ese, dentro del concepto de liberal. Porque tanto Hobbes como Locke parten de una antropología filosófica en la que los hombres son átomos que Sí, están, ¿no? Están chocando entre sí. sí, Hay una especie como de mecánica, ¿no? En las relaciones sociales. El republicanismo, digamos, no piensa el asunto en esos términos. Lo que quiere es poner el acento en un tipo de relación, no, ya. no la del antiguo régimen ni de las, ¿no? estructuras aristocráticas, sino en la relación en la que entramos cuando firmamos un contrato y ambos estamos ahora sometidos a la ley. Entonces, esa distinción ya redibuja completamente el asunto, pues, ¿no? Porque Locke persiste en esta imagen atómica, 100%. mientras que los republicanos no están pensando, no, estamos ineludiblemente, ¿no? Marcados por las relaciones sociales. La pregunta es, ¿qué tipo de relación tenemos? O eres mi amo o eres igual a mí, eres un ciudadano igual a mí, ¿no? Y entonces ahí habría que empezar como a ver cómo queda este asunto de la liberalidad ahí, ¿no? Porque me parece que, por ejemplo, estoy pensando en Kant también, porque, bueno, no solamente porque me En gusta, Rousseau y Kant, sí, Rousseau y especialmente. Kant, porque, por ejemplo, Kant tiene el cuarto ejemplo en la fundamentación, es lo que Kant llama un deber imperfecto de justicia, que es el de la solidaridad. Mm, ¿No? No es solamente que si te apetece como acto supererogatorio, ¿no? Si te sobra, le colaboras al otro. No. Tienes el deber de ser solidario y entonces contribuir con la felicidad del otro. Es un deber. Pero ¿de dónde sale eso? De que en Kant lo que está como, lo que subyace es esta idea de que forzosamente estamos en relaciones, ¿no? No estamos simplemente chocando, sino que hay leyes, ¿no? Civiles forzosas para nosotros, ¿no? Entonces, esa idea Claro, habría que conversarla la más. idea es, ¿cómo se llama? Para precisar un poco más, ¿no? La idea es que, ¿por qué en Kant es necesario pasar a un estado civil? Porque en el estado de naturaleza las personas están en mutua influencia. Entonces, esa mutua influencia puede ser perniciosa para la relación, si es que no hay un orden civil que regule esa mutua influencia, esa relación. Desde el estado de naturaleza, Kant prefigura a las personas ya en una relación social. Y lo que dice, pero hay que organizar, hay que regular esa relación social para que no sea perniciosa. Y por eso pasamos al estado civil. En cambio, en Hobbes y en Locke, ¿cómo se llama? No funciona así. Funciona que son, para Locke, eh, la persona en estado de naturaleza es un átomo que tiene derechos mm, por naturaleza. Y en cómo se llama, y en Hobbes es un átomo, ¿cómo se llama? Que tiene apetencias. Pero ambos tienen una metáfora atómica del Atómica. sujeto. Pero es interesante porque Kant también tiene la misma metáfora física, no atómica, pero física. Eso está muy claro en el texto de Martín, en el que también piensa, ¿no? Cómo es que las personas están en el estado de naturaleza, tienen esta influencia recíproca, ¿no? Están como impactándose o con la posibilidad de impactarse. Pero sí, en Kant ya hay una idea acerca de la necesidad de pasar, pues, ¿no? Al estado civil.
Sí, entonces me parece que ahí habría que pensar ese punto, ¿no? Ese punto. Pero no sé si esto te parece interesante, Rodrigo. Coméntanos. O sea, un poco sobre Kant, quiero comentarles que según Judith Clark, Kant es un liberal, lo cual a mí me sorprendió mucho cuando lo leí y sus razones tendrá, ¿no? La verdad que no las comprendí mucho porque decía que el texto liberal de Kant es la paz perpetua, si no me equivoco. Y, y bueno, y Sklar tiene una visión de liberalismo también bien particular, que más que pasar por Locke, pasa por Montaigne y por Montesquieu y por Thomas Jefferson. Entonces, Sí, pero bueno, pero aquí hay una cosa importante que hay que tener en cuenta, digamos. Eh, los intelectuales, después de la Segunda Guerra Mundial, llamaron liberalismo a un conjunto de corrientes indistintamente, inclusive antes, inclusive, por ejemplo, ¿cómo se llama? John Dewey se decía a sí mismo liberal. sí, Entonces, ¿cómo se llama? Y recién, digamos, Eso es como el cristianismo. en la década de los 90 comienza a haber una aclaración respecto de la diferencia entre liberalismo y republicanismo. Es por eso que inclusive, por ejemplo, Honora O'Neill eh, eh, se indica o señala que Kant es un liberal, pero claro, pero hoy en día, claro, seguramente el texto de Sklar es de esa época, seguramente. en la época Diferentes. en que todo el que defendía libertades era liberal. Sí. No era exactamente por eso su argumento, pero ella tiene una No, visión pero local. más allá del el argumento propio de Sklar, digamos, para John Dewey, para Honor O'Neill, para todos, sea, sea, sea como fuere, si uno estaba comprometido con la libertad, era un liberal. Ese, ¿cómo se llama? Ese es el argumento. Eh, pero ahora hay una aclaración mucho más lúcida respecto de las concepciones de libertad, Mm. que comienza, digamos, con, ¿cómo se llama? Con ese famoso texto de Berlin, ¿no? Y cómo se llama, y que continúa con el texto de Petit. Entonces, y hoy en día, entonces, ya es imposible hablar de Kant como un liberal o hablar de Locke como o mejor dicho, hablar de Rousseau como un liberal, ¿no? Entonces, ese es ¿cómo se llama? La, división, digamos, liberal conservador ha sido desplazada por la discusión entre republicanismo y liberalismo, Mm. en algún sentido, digamos. Sí, entiendo eso. Un poco mi postura, o sea, yo no me termino de cantar por la posición de Petit. Entiendo su importancia, pero cuando la leo, sinceramente, siento que no capta el punto de Locke, ni las diferencias cruciales entre Locke y Hobbes. Lo que siento es que justamente colocar a Hobbes como liberal es fácil porque de ahí hace más fácil atacar a los mismos liberales cuando en el fondo lo crucial son las diferencias entre Locke y Hobbes. Esa es mi impresión. Es por eso un poco, más que centrarme en Petit, o sea, probablemente Petit seguramente tiene razón. ¿Quién soy yo para discutir con Petit, no? Pero personalmente, mi, obviamente Petit sabe mil veces más que yo, pero en este caso particular, personalmente no me pareció relevante para el punto del texto. O sea, para el punto del texto no es
si la libertad que aparece en Locke es una libertad como no, digamos, como no dominación o meramente como, o como no interferencia, sea cual sea, seguramente es meramente como no interferencia, pero, y definitivamente Locke parte de un atomismo social bien hardcore, eso también es innegable, y de que hay diferencias teóricas innegables. Creo que el punto acá es cuál es la relación entre ese concepto de libertad, ciudadanía y liberalidad. Que no, y la articulación de esta liberalidad no tiene por qué ser la misma que la de los republicanos, en lo más mínimo, pero me parece que hay un intento ahí de articulación que, nuevamente les doy la razón, no he logrado Ahora, probar que esté ahí. Solo le he yo, señalado, pero no lo he sí, probado. me parece que, digamos, o sea, en la intención me parece el texto es interesante porque abre un nuevo camino. Lo que yo estaba pensando, en realidad, y era como un poco una especulación, como lo decía, es un poco esto, ¿no? Que de pronto en Locke no hay una necesidad de que la liberalidad sea como cosustancial al ideal de ciudadanía, pero me parece que ese es un poco tu punto, porque hay algo así como una liberalidad natural o es como que la beneficencia opera, ¿no? Opera a consecuencia del uso de una razón instrumental. Esa sería una manera como de reubicar la liberalidad sin, digamos, vincularla directamente con esta concepción de la ciudadanía que podría estar en Locke, ¿no? Em, Me parece que por ahí habría que, o sea, esa podría ser una manera, ¿no? Y entonces, claro, la pregunta es si eso es suficiente para salvar a Locke de la acusación de que no es un representante del individualismo liberal o su liberalismo no es individualista. No sé si eso es suficiente en ese sentido, ¿no? Pero me parece que en ese, al menos esa es una, sí, es una diferencia con Hobbes. En Hobbes creo que no hay nada así como de un orden que vaya como generándose, ¿no? Ujú. No, no, No hay nada así. Entonces, claro, precisamente ese tipo de ausencias es lo que hace que la ortodoxia condene a Hobbes como si fuera un ateo, ¿no? Porque no hay nada de, digamos, de de estas liberalidad, creencias, ¿no? claro. Claro, de estas creencias sobre cómo es que hay como eh, em, digamos, una intervención divina en el mundo efectiva, ¿no? Es como, claro, Dios ha creado el mundo y lo ha echado a andar. Y entonces los milagros son fábulas, pues no Yo cabes, ¿sí? quería comentar, o sea, efe- creo que es importante, me parece que tienes toda la razón. Efectivamente, un poco, yo estoy solo soltando ahí esos tres ingredientes que son libertad, ciudadanía y liberalidad. Un poco, yo creo que más bien hay que ligar la liberalidad al concepto de ciudadanía específica que tiene, cómo es que la ciudadanía se concreta en no solo derechos, sino roles políticos específicos que solo pueden funcionar con una educación liberal. Creo que por ahí iría la ruta, pero eh, siendo totalmente sincero, o sea, tengo que sentarme a leer Locke, ¿no? Para ver si es que eso es posible. Ahorita solo es especulación. Lo que sí me parece que es importante es justamente diferenciar dos sentidos de la palabra individualista, ¿no? El liberalismo es necesariamente individualista en el sentido de que su unidad explicativa son los individuos atómicos. Entonces, en ese sentido, todos los liberales son individualistas y Hobbes, sea o no liberal, es individualista, ¿no? Porque parte de este atomismo. Creo que el punto de la amiga Rosenblatt
es señalar que si bien son individualistas innegablemente en ese sentido, no necesariamente son individualistas en el sentido que, digamos, que los ciudadanos neoliberales sí son individualistas, ¿no? Que solo están preocupados por su propio. Egoístas, claro. Básicamente, o sea, que sí hay un lugar dentro del individualismo para la preocupación social. Y la pregunta es exactamente cómo lo articulo. Sí me parece que falta, pero eso sería lo que me parece que tendría que continuar, ¿no? O sea, de Pero, modo que las críticas republicanas siguen siendo válidas. O sea, no es una defensa del liberalismo contra las críticas republicanas. O sea, la crítica republicana que hace Petit del sentido de libertad, que es solo libertad contra dominación, libertad contra interferencia, sigue siendo justa, sigue siendo una buena crítica. La crítica de que el liberalismo parte de sujetos atómicos cuando ningún sujeto es atómico, cuando es un tejido social orgánico, me parece que también es una buena crítica. O sea, las críticas se mantienen. El interés no es salvar al liberalismo ni al Locke de esas críticas que me parecen súper justas. Mi intención es rescatar valores que están dentro de la tradición liberal y que han sido pateados bajo la alfombra. Ujú, ujú. Eso es básicamente. Iván, ¿quiere decir algo? Iván, Perdón que no participe mucho, pero han venido mis primitos y se están sacando los ojos al costado. ah, Y realmente Están parece en que el vivo estado muy, de naturaleza. parece que vivo en Omni, como en Bellum Omnes contra Omnes, ¿no? Justamente quería seguir un poco con esto de las críticas republicanas. Siento igual que, según lo que, no he podido leer el texto ni nada, según lo que se ha hablado, tal vez Locke se salva un poco de Sandel, ¿no? Hablando un poco de, por lo menos en esta idea del yo desvinculado, teniendo en cuenta que aún así el punto de partida es como señala Ronald, son individuos atómicos dispersos y realmente egoístas, ¿no? Pero se salva un poco en ese sentido del yo como que completamente desvinculado de un contexto cultural y comunitario, por lo menos en un segundo momento, ¿no? Siento que se salva un poco. Y justo me hace pensar mucho esta idea de liberal de en qué momento el liberalismo se deja de preocupar por la igualdad como un valor, porque el liberalismo en cierto momento, con Tocqueville tal vez, con el mismo Locke, con algunos autores, realmente alguna preocupación, tal vez no sea la más íntegra, la más socialmente justa, alguna preocupación tenía por la igualdad. Yo me acuerdo haber leído un texto de un profesor de la facultad en ciencia política que hablaba mucho de que realmente para él, a nivel teórico político, el quiebre entre el liberalismo y el neoliberalismo simplemente que en uno había como que cierta preocupación por tratar el tema de la igualdad y en otro realmente eso se deja de lado y se comienza a a suponer que la desigualdad es un valor político. Ya no me preocupo ni por la igualdad, sino que la igualdad es buena, o señalan que la desigualdad es buena, perdón, porque hace a los individuos más competitivos, porque saca lo mejor, porque la gente maximiza ciertas cuestiones. Y yo concuerdo con ese argumento, pero ustedes que saben mucho más que yo, tengo la pregunta, ¿de dónde empezó esto? ¿Dónde la desigualdad comenzó a verse tan chévere? Yo, Rodrigo te va a contestar. yo no diría que es que la desigualdad haya aparecido, o sea, lo que yo diría es que a partir de cierto, o sea, a ver, cuando estaba leyendo para estudiando para lo del artículo, el ensayo este que les he mostrado, entré a la página de Plato Stanford sobre liberalismo, y lo que dicen es que el liberalismo presupone que todos somos libres, y en tanto somos libres, somos capaces de hacer un contrato social. Y más bien la pregunta es, si somos libres, ¿por qué cederíamos parte de esa libertad a un
príncipe, un leviatán, un gobierno, como lo quieras llamar, ¿por qué cederíamos parte de esa libertad? Y ahí aparece la noción de contrato social. La idea es que se presupone esa libertad. En el caso de Locke, parte de lo que quiero sostener con el ensayo es que no, no solo la presupone, sino que propone una nueva noción de libertad, solo que no en su teoría política, sino en su teoría epistemológica, propone una noción de libertad que después aplica en su teoría política. Ese es algo que yo creo que quizás no quedó tan claro en el ensayo, pero es mi idea. Pero para responder tu pregunta, creo que no es que en algún momento hemos decidido que la desigualdad es chévere. Lo que pasa es que presuponemos que somos libres y que la meta del Estado es proteger esa igualdad y esa libertad. Somos iguales en tanto somos libres. Y que el resultado de esa libertad es la desigualdad. Entonces, más bien poner medidas que neutralicen la libertad de expresión, la libertad de propiedad, todas esas cosas que a la larga generan desigualdad, sería justamente controlar la libertad y por tanto la igualdad, ¿no? No creo que ningún Estado liberal te va a decir estamos protegiendo la desigualdad. Creo que te van a decir estamos protegiendo la libertad de las personas que a través de su actividad, sea política, sea económica, se construyen a sí mismos y se diferencian. Pero no sé qué dice Alessandro, que sabe más que yo. Y bueno, a ver, ¿cómo se llama? Claro, lo que Iván ha colocado en el debate es la diferencia entre liberalismo y neoliberalismo, Ujú. que es otro territorio también, ¿no? Y claro, digamos, en cierto modo, claro, la imagen es que los neoliberales eh, encuentran, ¿cómo se llama?, en la desigualdad un valor. En cambio, ¿cómo se llama?, los liberales eh, no encuentran la desigualdad como un valor. ¿Por qué los neoliberales encuentran la desigualdad como un valor? Porque justamente es lo que permite poner en marcha las estrategias humanas para hacer más competitivo el mercado. Y el objetivo final, digamos, la meta final de la política neoliberal es la maximización del mercado, digamos, el crecimiento económico. Esa es la idea, ¿no? Ujú. Es por eso, ¿cómo se llama? La desigualdad es un valor para ellos, es un valor, digamos, y cómo se llama, y la desigualdad tiene que ser construida por el Estado. Es decir, no es, digamos, de hecho, ¿cómo se llama? Los neoliberales sostienen que las personas no suelen ser competitivas por naturaleza, que la competencia de las personas tiene que ser promovida por el Estado. Y la única forma que tiene el Estado de lograr esa promoción es consolidando la desigualdad. Y esa competencia es la que permite justamente poner en funcionamiento el mercado para que logre, digamos, el máximo rendimiento. Pero ahora hay otra cosa, digamos, porque si uno ve, por ejemplo, el ordoliberalismo tiene, digamos, tiene también un valor social. Tiene, digamos, porque hablamos de neoliberalismo cuando en realidad se trata de un conjunto amplio de doctrinas. Y hay una de ellas que es el ordoliberalismo alemán, que, ¿cómo se llama? Que uno de sus conceptos centrales es la economía social de mercado,
y que la interpretan, digamos, y ese concepto central lo toman de la doctrina social cristiana, del catolicismo, y lo leen de una manera muy particular, ese concepto. Lo leen como algo que garantiza de alguna forma la articulación social, pero al mismo tiempo permite el desarrollo de la economía. Claro, y lo colocan como una herramienta en contra de qué? En contra del totalitarismo nazi y contra, digamos, el comunismo. Contra, digamos, los ordoliberales eh, argumentan en contra del estado de Bismarck, que va a ser ¿cómo se llama? El precursor, en cierta medida, de las ideas de Hitler. Es decir, un estado, digamos, totalizador. Y cómo se llama, y lo que dicen es la mejor forma de lograr, digamos, el- la realización humana, que ellos hablan de realización humana, es que el Estado permita el ejercicio de las libertades. Entonces, también hay un asunto que hay bastante cosa por explorar ahí. Mm, Vamos, eso queda muy claro en el ordoliberalismo. Ya no aparece, ¿cómo se llama? En Hayek, porque Hayek más bien viene de otra vertiente, que es la vertiente del liberalismo austriaco, de Mises, y después, digamos, se articula con los pensamientos neoliberales norteamericanos. Pero el ordoliberalismo tiene, ¿cómo se llama? Tiene una cosa ahí rara, digamos, no es tan sencillo, digamos. Entonces, allí, digamos, hay algo por explorar, digamos. Hay, no sé, la conexión entre Locke y cómo se llama, y el ordoliberalismo a través, digamos, de la teología, digamos, a través de la concepción del cristianismo. mm. Pero también, o sea, digamos, sí es cierto que hay diferencias. em, yo en lo que estaba pensando mientras te escuchaba, Sandro, es que, claro, sin embargo, también hay como movimientos que comparten el liberalismo y el neoliberalismo, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en, el- para utilizar esta expresión dramática de Nietzsche, hay una transvaloración, pues, ¿no? Porque de pronto, como dice Iván, un vicio se convierte ahora en un valor y en el neoliberalismo lo que se convierte en un valor es la desigualdad, pero en el liberalismo también hay vicios como la ambición que se transforman de pronto en un valor y entonces como en la fábula de las abejas de Mandeville, ¿no? Que si todos aspiramos y ambicionamos, eso generará una situación como adecuada para todos, ¿no? Ujú. Entonces, sí hay como movimientos que, por eso es que me parece que los neoliberales dicen, ah, bueno, nosotros venimos de esa Claro, tradición. y de hecho eso está en Locke inclusive, ¿no? Porque Locke dice que, ¿cómo se llama? Que es mejor que el terreno esté en manos de un propietario, porque eso a la larga va a terminar, ¿cómo se llama? Va a terminar beneficiando a todos Sí, como consecuencia. ¿Pero como consecuencia de qué? Como consecuencia de la ambición del propietario. correcto.
Entonces, la ambición es una virtud. Es una virtud. Entonces, ese movimiento me parece que hace que ellos se reivindiquen liberales. La otra cosa es que, claro, está esta idea de que antes de la consolidación del capitalismo, eh, el trabajo era un medio, ¿no? Era el medio por el cual uno se conseguía ciertos recursos para poder sobrevivir. Y el fin de la vida era, qué sé yo, pues, ¿no? Tu Dios, ¿no? Tu credo, y entonces tú trabajabas para poder pagar la ofrenda. Pero en el capitalismo, lo que se convierte en un fin, en el fin por antonomasia, es el trabajo, ¿no? Ahí está Weber con la ética protestante. Y en el neoliberalismo lo que se convierte en el fin es el mercado, pues, Ujú. ¿no? Entonces hay como desplazamientos, hay diferencias, pero también hay como continuidades, ¿no? Continuidades. Y entonces por eso es un fenómeno como con varios aspectos, varias caras, ¿no? Sí, bueno, interesante. Sí, hay bastantes cosas ahí que son interesantes. Claro, antes del liberalismo, digamos, o antes del capitalismo, el trabajo no era un fin, sino que era un medio para la subsistencia, para, ¿cómo se llama? Para poder hacerse digno de la vida después de la muerte. Y por eso, ¿cómo se llama? La economía era una economía de pan llevar. Correcto. Es decir, se producía lo que se necesitaba para la vida. Ujú, ujú. En cambio, el capitalismo lo que hace es introduce, digamos, la idea de la economía de acumulación de capital. Entonces, ese es como se llama, el objetivo es la capitalización, Como signo de que has sido marcado como uno de los elegidos, pues, ¿no? como signo que estás predestinado para la Para la salvación. salvación, sí. Entonces, ¿cómo se llama? Mientras más, ¿cómo se llama? Mientras más te esfuerces, digamos, en Sí, capitalizar, puedes tener cierta esperanza de que has sido predestinado. Eso creo, es la idea de, ¿cómo se llama? De Calvino, sí. ¿no? De Calvinismo. Y Claro, además eso también tiene relaciones con la historia del liberalismo que también Rodrigo ha mostrado en el texto, ¿no? Porque eh, Constant defiende una democracia de propietarios. En el texto dice, claro, no, el sufragio no era plenamente universal, nunca lo ha sido, igual que Rawls. igual que Rawls, sí, claro. Sí, sí, sí. También tiene eso en la cabeza. Además que es una cosa que le llega tarde, pues, ¿no? Pero bueno, el asunto es eso, es que tiene en la cabeza una democracia de propietarios, ¿no? Tú tienes derecho a votar y a decidir los destinos ¿no? del Estado, de la sociedad, porque tienes intereses en juego, pero el extranjero no vota, y si no tienes propiedad, tampoco tienes capacidad ni derecho de votar. Claro, por ejemplo, ¿cómo se llama? Los pueblos originarios no tienen propiedad Claro, en sentido capitalista, es decir, en sentido de propiedad individual, ¿Saben de dónde viene la palabra proletario? de ¿de prole. qué? De prole. El proletario es aquel cuya única propiedad es su prole. Es hardcore. Sí, el problema es cuando eres proletario y no tienes hijos. Sí, pues ahí es una contradicción. Eres Ahí estás peor que más proletario. complicado. Es como se llama, eres precariado. Sí, pero claro, Pero eh, la, pero la idea es propiedad privada, mm, no como se llama, no propiedad comunal.
Sí, claro, propiedad privada, sí. Pero claro, en verdad, ahí hay una cosa interesante, interesante, porque, por ejemplo, yo no lo tenía mapeado esto de que el liberalismo eh, como movimiento político aparece con Constant, ¿no? Que es un poco lo que dices tú en el texto. Sí, No lo tenía mapeado porque lo que yo entendía era que, claro, nuestra moderna idea de la democracia liberal aparece con Constant, precisamente porque Constant está preocupado por la concepción política de Rousseau. La idea de voluntad general le parece completamente excesiva y que ha llevado además a todos los excesos posteriores a la Revolución Francesa, ¿no? Entonces él quiere ponerle cotos a eso. Y entonces ahí, ¿no? Claro, ahora, yo no sabía que se le ubicaba como un autor liberal, pero o sea, sé que él era el presidente del Partido de los Liberales, así que asumo, por ahí va es lo que te puedo decir históricamente. correcto, correcto. Sí, bueno, sí, 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 es interesante, no lo sabía. Mm, mm. Ay, bueno, chicos, yo en un rato tengo que ir preparando la cena, pero muchas gracias por leer el texto y por los comentarios. Sí, yo No, creo de que nada. nos quedamos acá, ¿les parece? Ya, Ya son perfecto. las 9 también. ¿Cómo se llama? Y para respetar nuestro horario de reunión. Sí. Más bien, la próxima voy a dejar de grabar